Buenas, buenas. ¿Me escucha por ahí? ¿Se me escucha por ahí? Avisen los que están conectados, si se escucha y se ve. Hay un pequeño chat acá al lado derecha de la pantalla. El que quiera preguntar algo, puede preguntar algo por ahí y avísenme si se escucha o no, por favor. Bueno, genial, que no se escuche bien. Saludo a todos, primero que nada. Raro estar hablando a esta hora, 11:30 de la noche acá en Dinamarca, -4 grados. Me imagino que está bastante más parecido a lo que es Uruguay. Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que es International Pale Lager. Para que abro mis apuntes. Antes que nada. Bien. Este estilo anterior del JCP se conocía como American Premium Lager, si mal no recuerdo. Y en este momento estoy tomando una. No sé si se llega a ver en la pantalla. Intenté conseguir una Red Stripe, que acá se consigue generalmente, pero en el supermercado que está ahí cerca no había. Me mintieron, me dijeron que había, pero después no había. Lo único que conseguí que esté decente era una Heineken en lata, para no tener que tomarme una Heineken en botella verde y tener un poco de aroma a zorrillo. Bueno, esta cerveza, básicamente, voy a dar un poco el concepto de lo que es la cerveza. Es una cerveza suave, es una cerveza fácil de beber, tiene un perfil de fermentación limpio, obviamente es una lager, el color es un color pálido, pajizo, dorado, es brillante y cristalina, la carbonatación es de media alta a alta, es una cerveza atenuada, aunque dice que en la guía dice que va de 1008 a 1012, yo diría que tendría que ir de 1008 a 1010 para este estilo. Y es una cerveza que no tiene muchos sabores que se destaquen. Es una cerveza refrescante y está pensada para sacar la sed. Nada más que para eso. Yo creo que esta cerveza en sí se puede conseguir en Uruguay como digamos, sí, con este caso la Heineken, preferiblemente en lata, que creo que se consigue. Red Stripe creo que no se consigue. Y bueno, y Corona, capaz que Corona en lata puede ser, pero no, creo que Corona en lata solo hay Corona Light. No sé si he visto Corona común, Corona estándar. Es un estilo que en sí es bastante similar a lo que nosotros conocemos como nuestra Pilsen y nuestra Patricia. Pero sí, capaz que estamos hablando de este estilo hace 10 años o más, cuando no tenía tanto elevado adjunto, capaz que con lo que era norteña. Es bastante similar para ese lado. ¿Qué más? Bueno, podemos hacer una comparación con otros estilos para estar más o menos encasillados y ver, comparándolos con otros estilos, para qué lado va esta cerveza. Bueno, es una cerveza que es más amarga que una American Lager, es menos lupulada y menos amarga que una German Pils, tiene menos cuerpo, menos maltosidad y menos carácter a lúpulo que una Lager checa, en cualquiera de sus tres ejemplos, y puede llegar a solaparse con la parte inferior de una Munich Helles.
O sea, en el caso del rango superior de esta cerveza, se puede solapar un poco con la de la Munich Helles. Pero, de todas formas, yo creo que esta cerveza, igual que dice que puede llevar a adjuntos, yo creo que se puede hacer una buena cerveza sin adjuntos. ¿Por qué? Porque es una cerveza que básicamente es de maceración de función simple, o sea, no tiene la complejidad que tiene cualquier otra cerveza alemana o checa con respecto a la decocción. No hay ninguna cervecería en Alemania que yo al menos yo conozca que no haga eso, que no haga decocción, al menos, sí, te digo más, yo las que visité al menos, todas hacían triple decocción. Y las que visité en República Checa también. Entonces, este estilo yo creo que solamente con infusión simple y con 100% malta puedes llegar a tener una linda complejidad, pero no complejidad sino sola, sino porque es una cerveza que no es compleja, sino tener algo para darle un sabor, que no termine siendo un American Lager o un American Light Lager. Bueno, eso es lo que yo pienso al menos. Ingredientes. Bueno, en la parte fermentables, no sé qué está llegando a Uruguay con respecto a maltas base, pero lo que recomiendo que sea una malta Pilsen, obviamente. No sé si hay de Castle Maltin, si está llegando algo, o de Weimans está llegando algo, o solamente sigue llegando Pale nomás. En el caso es de que no esté ninguna de Castle Maltin o de ninguna otra cervecería, de una otra maltería, perdón, haría solamente con Mosa. Ya sé que la Mosa en sí no es comparable como es nada, con otras maltas bases de otros países, más que nada europeos, como puede ser Bélgica, como puede ser Alemania, como puede ser República Checa y otros. Pero yo creo que puede llegar a dar bien. Disculpen, tengo sed. En el caso que yo usaría algo más, estaría usar alguna malta Munich, alguna malta Viena, pero siempre en la parte inferior de ellas. Creo que la que llega a Uruguay es solamente Viena normal, que es bastante oscurita, entonces no usaría más de 5%, creo, en esa. Y Munich usaría hasta un 10%, podrías usar, siendo un Munich 1. Munich 2, Munich 3 no usaría. Y bueno, en realidad preferiría usar Munich antes de Viena. Y si quieren, se podría usar también un porcentaje bajo de Carapils, pero es una u otra. Yo la tiraría para ese lado. La Heineken de Holanda, si mal no recuerdo, la que está hecha ahí es 100% malta. Esta no sé dónde se echa. Y está todo, ¿cómo se dice? Holandés, es que se dice el idioma. Está todo en holandés, así que no. Está en holandés y está en danés, que tampoco entiendo. Pero parece. Ah, no, dice que sí, dice agua, brumalt y extracto de lúpulo. Ni siquiera dice levadura. Pero sí, bueno. En el caso este no, dice que no usan otra cosa que no sea malta. Así que en esta hecha, parece que se echa en Holanda. Bueno, lo que decíamos, se puede usar juntos, pero yo lo evitaría. Y en el caso de usarlos, siempre los adjuntos siempre terminan siendo con mayor atenuación a la cerveza, así que capaz que tenés una cerveza que más o menos sabes que te va a llegar a cierta densidad final, intentaría que si vas a usar un poco de adjuntos, subir un poco esa temperatura de maceración, perdón, para que no se te sobreatenúe y no te termine quedando como un American Light Lager o un American Lager. Bueno, seguimos.
Por ahora todo claro. ¿Qué me dicen? Ahí Lucio dice, Moza, Castel y Bayerman. Y Pils es más neutra que la Castel. ¿Qué quisiste decir, Lucio? ¿Qué es más neutra que la Castel? Bueno, escribí ahí y yo sigo. Lúpulos. Se puede usar cualquier variedad, a mi entender, que no sea... ¿cómo decirlo? Que no tenga tanto impacto, como un Citra, por ejemplo, o un Galaxy, o un SAS, o un Hallertau Midfruit, o un Hallertau Blanc. Yo usaría más que nada lúpulos europeos en sí, de tipo noble, que no sean muy especiados, que no sean muy terrosos y que no sean muy frutados. Que sean más que nada florales. Y en el tema de ediciones, seguramente usaría solamente una de amargor y listo. No usaría ninguna otra. Esta cerveza, no sé si la han probado, la Red Stripe o la Heineken, calculo que todos, no tienen ningún aroma a lúpulo para nada, ni sabor a lúpulo. Entonces, como que estaría molestando cualquier cosa en el estilo. O sea, se iría fuera de estilo. Por eso, podría llevar capaz la estarías intentando llevar más a uno de lo que es una lager checa, que tiene sí más lúpulo, o una lager alemana que también tiene más lúpulo. Y nada, tomar en cuenta cuando formulen estas recetas, que ¿cómo sería en español? La relación de amargor relativo, sea alrededor de 0.404 o 0.400 por tener un valor. Ese es un promedio más que nada entre los IBUs, o sea, la parte central de IBUs de rango, del estilo, la parte central de la densidad inicial y de la densidad final, que es un cálculo, no sé si alguien lo conoce, si no lo conocen, es fácil de buscar, en inglés se llama Relative Bitterness Ratio. Pero yo siempre lo uso de referencia para todas las cosas que hago y no sé, generalmente el amargor me queda bastante parejo para todos los estilos según esos parámetros. Después, levaduras. Esta es la parte más importante, creo, que de la cerveza. En sí, quemosa es más neutra. RBR, va. Sí, relación, bien. Que la moza es más neutra. Sí, seguramente la moza es más neutra que la Castel. Ya te das cuenta mismo en los perfiles de cervezas belgas, que es bastante más distinto. Y la de Bayerman, creo que no llega, ¿no? No llega a Malta Pilsen de Bayerman, calculo. Bueno, seguimos. Fermentis y la Alemán. Yo nada, como no me gusta promocionar ninguna marca, voy a tirar dos levaduras que a mí me han gustado usarlas. Una es la W3470, justo voy a hablar con Rafael Pacheco de esta levadura. Y entre la S23 y la 3470 prefiero esta. Me parece que es más neutra, tiene menos perfil de sulfuro y se puede bancar una fermentación más baja. A mí, en mi caso, todas las lagers que hago acá en la cervecería las fermento bastante bajo. Puedo hacerlo y tal. Y es como algo bastante alemán hacerlo. Y genero cervezas muy limpias, con muy poco sulfuro, cero estilo, cero acetaldehído, cero flavor. Por más que la esté fermentando bien abajo, me garantizo de eso, teniendo un pitch rate bastante alto. Y como es, y nada. Lo que hay que tomar en cuenta con las secas es que hay que inocular bastante más dependiendo de la temperatura. Hoy estuve haciendo unos cálculos que los tengo anotados por acá. Por ejemplo, para la 3470 o la S23 de Fermentis, recomiendan 80
a 120 gramos por hectolitro en una fermentación de 12 a 15 grados centígrados. Que eso sería alrededor de 2 sobres de cerveza para 20 litros. Eso fue lo que calculé hoy. Y en el caso de fermentar a 9 grados, ni siquiera 8, que es lo que fermento yo, a 9 grados llegaría a entre 200 a 300 gramos por hectolitro, que pasa a ser 4 sobres de levadura seca para 20 litros, o sea, es el doble. Es bastante más de lo que estamos acostumbrados a inocular. Para darles un ejemplo, en la levadura líquida, justo el otro día me llegó un encargo de Wyeast, me llegaron 2 levaduras, una Ale y una Lager. En el caso de era el mismo batch, o sea, la misma cantidad que íbamos a cocinar, y uno era para Ale y otro para Lager. En el caso de Lager me llegaron 4 paquetes de 7,5 litros cada uno. Era para un batch de 2.000 litros, 2.400 litros. Y en el caso de la Ale me llegaron 2 paquetes de 5 litros. O sea que me llegaron 10 litros en contra de 30, ¿no? Sí, 30. O sea, 3 veces más de lo que sería... 3 veces más de lo que sería para Ale. Sí, y en lo que pregunta Lucio, en la cervecería usamos líquida y lager. ¿Por qué? Porque hay algunas recetas que son del dueño de la cervecería y que fueron hechas con esas levaduras secas que conseguía él en esa época y siguen siendo esas recetas. Se han cambiado un poco algunas cosas, las maltas, los tiempos de macerado, etc. Pero la levadura siempre se ha conservado la misma en ese caso. Las cervezas más nuevas que estamos haciendo, lagers, se han siempre utilizado líquida. Y en ese caso usamos solamente una, que ahora justo la cambiamos para probar una que ya tenemos un poco más. Estamos usando una de Wyeast que se llama Bavarian Lager y ahora pasamos a una que se llama Munich Lager. La 1, hay dos, es Munich Lager 1 y Munich Lager 2. Probamos la Munich Lager 1 que justo hoy tomé densidad final. Todavía quedaba se veía un poco de actividad en el airlock y había llegado a 2,8 y 2,8 plato, que eso ya les digo cuánto es en Specific Gravity, si tiene el nombre en inglés, en español digo, Unit Tools, Specific Gravity, sí, 2,8, estaba en 1011. Y la otra que estábamos usando, la Bavarian Lager, me terminaba en 2,9. O sea que seguramente mañana cuando llegue va a estar alrededor de 2,5, 2,6, que eso ya sería 1010. No, es muy poquita diferencia, pero queremos probar una que sea que atenúe más. No es 1008, 2,8 es 1011. Porque 2,5 me lo acuerdo claramente que es 1010. Bueno, nada. Lo que le estaba hablando un poco de las levaduras para este estilo. Y sí, tengan cuidado con eso, la inoculación. Justo a Rafa Paquet-Checo se le complicó, creo, porque inoculó un poco menos por la temperatura que fermentó y le arrancó a fermentar a 9 grados. Eso tienen que tener cuidado, nada más, porque a veces que se le puede quedar o una fermentación trancada o generar acetaldehído o diacetilo. Bueno, y después en el caso de la otra levadura del Alemán, no sé si se sigue consiguiendo allá, es la Diamond, que en ese caso ellos recomiendan, a ver, lo tenía al menos, aquí está.
El pitch rate que recomendaban era de 100 a 200 gramos por hectolitro, que eso da también 2 sobres para 20 litros eh, como recomendaba, Fermentis. Pero eso ya de una te dicen que tiene que ser entre 12 a 16 gramos. O sea que si querés fermentar más bajo, también tenés que inocular más seguramente. Y capaz que ni siquiera, o sea, ni siquiera recomiendan que capaz que ni siquiera funciona a esta temperatura tan baja. Bueno, ¿qué más? Bueno, sí, en esa parte de la levadura sería, más que nada, eso, un poco la levadura. Después, más que nada, voy a hablar un poquito más del proceso de fermentación. Después, en el agua. Si sigue siendo más o menos el mismo agua que había en Montevideo, hace un año, bueno, 6 meses, calculo que no ha cambiado mucho, a menos que hayan ¿cómo es? Los análisis que se han hecho han sido bastante malos anteriormente. Yo usaría un blend de agua destilada con agua, obviamente, declorada de red, de OCE, un 70% de agua destilada o inversa, y después un 30% de agua de OCE. Esa sería la forma más fácil, creo yo. Ya sé que es más plata, pero creo que no es muy cara el agua destilada. Hay otros métodos que se pueden usar para ablandar un poco el agua. Otra, bueno, es tener un filtro de ósmosis inversa. Esa sería como la más fácil o barata, digo, después de la inversión. No estás gastando nada más que un poco más de agua. La otra sería hervir el agua y a las horas ver que decante, y ahí tienes que hacer un cálculo, porque ahí lo que estaría decantando sería el carbonato, ¿cómo se dice en español? Carbonato cálcico sería. Y entonces ahí tenés que ver también cuánto te está atenuando el calcio del agua y cuánto te está atenuando la alcalinidad, o sea, los bicarbonatos. Pero tal, en ese caso yo es un blend, 70% de agua destilada o como se inversa y 30% de agua de red. Y después para subir el calcio, agregaría igual también el sulfato de cloruro, 2 gramos de calcio y 3 gramos de cloruro de calcio. Perdón, 2 gramos de sulfato de calcio y 3 gramos de cloruro de calcio cada 20 litros. Eso es para tener suficientemente calcio como para la fermentación y para el macerado, para la actividad enzimática. Y después, básicamente, y también para la levadura flocule más fácil. Igual hacer lager y hacer bottom fermented es más fácil llegar a cervezas más cristalinas. O al menos esa es mi experiencia. Bueno, creo que eso sería. Después, bueno, en el caso del proceso, como dije ya antes, haría una maceración simple de 66 a 68 grados, dependiendo mucho de la cepa que usar, o sea, sabiendo cuánta atenuación tiene esa cepa de levadura y dependiendo también de la cantidad de juntos que use. Si voy a usar más juntos, que yo no recomiendo, prefiero que no lo usen, elevaría la temperatura de maceración. Después, usaría hervido dependiendo también de la malta. Yo creo que la malta Pilsen uruguaya con 60 minutos de hervido está bien, no precisa más que eso. Y después, bueno, la temperatura de fermentación, dependiendo de la cepa, es esa, tomando en cuenta la tasa de inoculación según cepa y temperatura. Ya lo que hablamos un poco de eso. Y después permitir que termine la fermentación con sus descansos, hacer test de diacetilo. Hay algo hay mucha nomenclatura sobre eso, que es lo de que después del descanso de diacetilo, bajar la temperatura de 1 grado por día. Eso básicamente es porque la levas lager, como las levas de trigo alemana,
pueden comer maltotriosa, por lo que está bueno permitir que siga comiendo algo más, por más que no se vea mucha actividad. Entonces, hacer un bajado de temperatura lento, eso puede prever que coma algo más también. También ahí, yo en mi caso, hay gente que sube la temperatura al final. En mi caso no lo hago. Me he dado cuenta que si tenés una buena fermentación, suficientemente levadura, suficientemente oxígeno y generás un medio amigable para la levadura, no es necesario. No es necesario ni ahí. Solo en los casos que lo hago es cuando veo que se está apagando la fermentación, digamos, cada vez menos actividad y no estoy cerca de la temperatura, de la densidad final que yo deseo. Ahí es cuando subiría, pero subo 2 grados. Y sí, y después de ahí veo que esté estable la densidad. Veo a 3 días de corrido que esté estable. Y eso es diferente. Algo que he aprendido bastante trabajando acá, que creo capaz que alguno que se haya pasado, en vez de usar de Specific Gravity, se haya pasado a usar Plato o Brix, se ha dado cuenta de eso, que Plato Brix es mucho más ¿cómo sería la palabra? No me sale la palabra. Sería como mucho más específico o con mucha mayor precisión, diría eso. O sea, en el caso de, por ejemplo, de Plato y Brix es prácticamente lo mismo, no hay mucha diferencia entre ellos. Pero para decir un caso, 2,5 Plato es 1010, 2,4 Plato es 1010, 2,3 Plato es 1009. Tenés bastante apreciación en ese caso. Y yo creo que teniendo esa... No me sale la palabra en español. Teniendo esta... no me sale. Bueno, no importa. Que en el caso este es muy fácil darte cuenta que está fermentando o no está fermentando o está estable. En el caso con Plato es mucho más sencillo y en Specific Gravity, en SG, como que te puede dar 1010, 1010, 1010 y en realidad puede estar siguiendo fermentando. Entonces vos, por ejemplo, le haces un cold crash, la bajás y bueno, tenés ese estilo, porque te pareció que había terminado de fermentar, pero en realidad no había terminado. Eso por un lado. Después, por otro lado, lo del grado por día. En realidad, ¿qué pasa? Como caseros ¿qué haces? Vas al control de temperatura y, por ejemplo, le tenés a 10 grados la cerveza y vas y le pones 9. ¿Y qué pasó? De una te bajó 9 y dejaste un día entero en 9. Después vas al siguiente día y de una te lo bajaba al 8. Pero en realidad lo que dice la nomenclatura no es eso. Lo que dice la nomenclatura es que sea una recta, o sea, una pendiente, que vaya bajando 1 grado por día, que como casero es muy complicado hacerlo, al menos que no tengas vida y estés tipo, no sé, por hora bajando 0,1 grado. Entonces lo que estaría bueno que puedan hacer, que es bastante más sencillo, es bajar 2 veces por día 0,5 grados. Yo en realidad lo que estaba haciendo es bajar 0,5 grados por día también, por las dudas. Pero está eso porque yo lo puedo hacer en la cervecería. Directamente lo que hago en el control de temperatura de todos los fermentadores y maduradores es de darle un gradiente y decirle, bueno, quiero que llegues a 0 grados y que por día bajes 0,5 grados desde 8. Entonces él toma 16 días a bajar a 0. Y creo que eso hace que no necesite subir la temperatura para el descanso de ese estilo. El caso de estilo básicamente no tiene que ser subiendo la temperatura, puede ser a una temperatura estable 2, 3 días, 4 días. No tiene por qué ser
a 12 grados, 10 grados. No, no es lo que dice la nomenclatura. Se hace eso solamente muchas veces por baja inoculación o por no tener suficientemente levadura saludable o por no tener suficiente oxígeno cuando inoculaste. Bueno, eso quedó claro. Si alguien tiene una duda, que pregunte nomás. Si no, sigo con lo que sigue. Bueno, la parte de maduración y lagering, o sea, maduración o lagering, eso depende mucho de la cepa. En estos casos, la cepa que usan, por ejemplo, Heineken, Red Stripe, Corona, es una cepa que es de ellos, la tienen muy conocida y saben en cuánto tiempo está pronta la cerveza. Yo cuando fui a Pilsen Urquell, me sorprendió que esa cerveza está pronta en 6 semanas. O sea, en un mes y medio ya la tienen afuera. Nosotros en la cervecería estamos 10 días fermentando y 2 meses madurando para poder, antes de sacar una lager. Pero está eso porque no tenemos nuestra levadura propia. O sea, estamos usando siempre pidiendo, reutilizamos 3, 4 veces, después pedimos un batch nuevo. La vamos conociendo, pero va cambiando también un poco. Y también depende de cuánto demore el envío, en la época del año, en qué estado llega la levadura. Siempre tratamos siempre de hacer un starter, pero va variando, entonces no tenemos como tanto control como ellos. Entonces siempre yo para estos estilos recomiendo al menos un mes y medio de lagering, por lo menos te diría 2. Hay una regla que dice que es una semana, ¿era? ¿Por grado plato? Sí, creo que es algo así. O sea que si tienes una cerveza de, por ejemplo, sí, ponele 11 grados plato, que sería 1044, que más o menos es el estilo. Estaríamos hablando de 11 semanas, o sea, 2 meses y 3 semanas. Puede ser que sea verdad. Yo me doy cuenta que a partir del mes y medio, la cerveza está súper limpia, no hay nada de sulfuro, que eso es lo que cuesta más que se vaya, y eso es lo que más precisas en lagering para mí. El estilo se va al toque y está. No sé si ya dije algo y las purgas. Bien. Las purgas. Yo generalmente, después que veo que está la temperatura, la densidad está estable, aplico presión superior, no sé cómo se dice en inglés, stop pressure, y no más de 0,5 bar, porque ya más después de eso puede llegar a estresar la levadura y entonces podría que no se limpie la parte de acetaldehído y de acetilo, etc. Y ahí arranco a hacer la primera purga, o sea, sería como el día 10, algo así. Y después hago una purga por semana, siempre tratando de tener 0,5 bar estable en la cerveza, no más que eso. Después ya del mes, ya ahí empiezo a carbonatarla. Y generalmente siempre la carbonatación la trato de hacer o en el madurador o en el fermentador, cualquiera de los dos. Y ahí, sí, ahí también siempre nunca uso piedra. Intento nunca usar piedra. Me he dado cuenta que es bastante similar a la piedra, es a agitar el barril y tener la carbonatación de barril, que es rápida, está buena, pero nunca llegás a la misma carbonatación que dejando calentado el tubo de CO2 por una semana. Esto es exactamente lo mismo. Me gusta, generalmente lo que hago es, por ejemplo, si tengo una cerveza que lleva cierto volúmenes de CO2, intento llegar a un poquito menos y última retocar antes de embotellar con la piedra, con la piedra difusora, con la piedra carbonatadora en este caso. Pero sí. ¿Y qué estaba diciendo? Lo del test de acetilo. El test de acetilo, bastante sencillo para hacerlo en casa.
Lo pueden hacer con todas las cervezas, no tienen que hacer solamente con las lager, pero con las lager es mucho más evidente. Básicamente lo que hago es, antes de pasarla a frío, antes de empezar a hacer la pendiente esa, cuando veo que esté estable varios días, la densidad, bla, 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 tomo una muestra, tomo 2 muestras en realidad. Una la dejo fría, normal, y después la otra muestra la llevo a 50 grados y la enfrío rápido. Y comparo las 2 cervezas. Generalmente por ese cambio brusco de temperatura se oxide la cerveza y eso genere el precursor del diacetilo parezca más el diacetilo. Entonces tenés como una referencia para compararla, porque a veces capaz que la sentís y dices, oh, puede ser que tenga un poco, pero no me di cuenta. Y bueno, si tenés la otra como referencia, más fácil distinguir, esta tiene, esta no tiene. Y eso creo que cualquiera lo puede hacer, es bastante sencillo y te demora 5 minutos. Y está bueno para estar totalmente seguro de que no estás mandando frío una cerveza que después la única forma, no tenés mucha forma de solucionarlo. Podés hacer un starter y en Krausening intentar inocular y puede ser que se te vaya de ese estilo, pero nunca tenés mucha seguridad de eso. Después, carbonatación. Bueno, ya dije más o menos lo que yo pienso de la carbonatación. En este estilo, generalmente nadie hace carbonatación en botella, así que generalmente forzada, pero como dije, me gusta más la carbonatación para cualquier estilo, pero mucho más para lagers, que sea lentamente y que te demora unos días más, pero vas a llegar a una burbuja mucho más fina y vas a tener, para mí, un amargor mucho más limpio. Con la carbonatación, creo que después de haber probado bastantes carbonataciones en distintas cervezas, me he dado cuenta que la carbonatación también apoya o no apoya el amargor, o te puede acentuar el amargor, o te lo puede bajar un poco. Y eso te das cuenta capaz que no a nivel de volúmenes de CO2, sino nosotros usamos gramos por litro, que es casi que el doble. Entonces tenés una precisión mucho más alta. Es más o menos lo mismo que con Specific Gravity y grados Plato. Te hace tener una diferencia mínima, te puede cambiar bastante la cerveza. Y eso en cervecería es mucho más sencillo que en casa, pero bueno, es como una anécdota. En el caso yo iría entre 2,6 y 3,2 volúmenes de CO2. Capaz que 3 sería lo ideal para mí, pero también depende del amargor percibido de la cerveza. Lo podrías hacer sería llegarlo a 2,8, 2,9, 3 y ver qué te parece, cómo resulta la carbonatación, y si te parece unos días más, le das unos días más, y bueno, no es muy complicado. Creo que estaría por ahí. ¿Alguna pregunta? Ya hablé como 40 minutos, casi. ¿Cero preguntas? ¿Puedo dormir? Creo que no tengo nada más para decir, así que si alguien quiere aportar algo, bienvenido sea. Federico Fernández, ¿qué fue lo que no entendiste del test de diacetilo? ¿Por qué lo hago o cómo lo hago? Si querés te explico por qué lo hago. Primero, creo que ya lo dije, pero lo digo de nuevo, no pasa nada. Se te cortó justo, Eva, bien. ¿Cómo lo hago, Eva? Básicamente tomo 2 muestras de la cerveza en pequeños vasos o copa, lo que sea. Por el caso, caliento, una de ellas la caliento, la otra la dejo como está. La caliento a alrededor de 50 grados, después la enfrío rápido, la enfrío a más o menos la misma temperatura que la otra, y ahí, por ese cambio brusco de temperatura, seguramente la cerveza se oxide o pase algo que el diacetilo quede mucho más como es, parece que el diacetilo queda mucho más evidente. Entonces, al tener la otra muestra, puedes compararlo, porque capaz que no te das cuenta, puede ser que tenga estilo, puede ser que no tenga estilo. Entonces, teniendo una muestra de referencia, es más fácil darse cuenta, esta tiene y este no tiene. O hay algo diferente acá entre una y otra, que me dé cuenta que, no sé,
Entonces, en ese caso, bueno, si tiene ese estilo, le dejaría unos días más. Y está, básicamente es eso. Es solamente para asegurarte de que no baje la temperatura a la cerveza. No bajes la temperatura de la cerveza cuando todavía la le va limpiando un poco los bioproductos de la fermentación. Creo que ahí te respondí. Bueno, y después, ¿qué pasa con los que no tienen cilindro cónico? ¿Cómo purgás? No purgás. En ese caso yo no purgaría. Haría un trasvase, eso sí. Haría un trasvase, sí, haría un trasvase. Tratando de purgar lo máximo que pueda de oxígeno con CO2. O sea, si voy a pasar a otro PET o otro fermentador, trataría de hacer purgar desde abajo para arriba con CO2 y también las líneas. Las líneas son muy importantes, entonces, intentaría eso y tratar de sifonar lo menos posible. Pero sí, ahí capaz que tenés que hacer un trabajo. ¿A cuántos días lo harías? Y lo haría, buena pregunta. Yo generalmente, cuando tengo es el mismo caso que como el mío, fermentador y madurador. En el caso ese, lo haría después, cuando ya pasó frío. Cuando ya llegó a 0 grado, ahí lo trasvasaría. Porque ahí es cuando cuando puedo ver que decantó la mayoría cristalino y sé que no voy a precisar más la levadura para nada. Solo precisa limpiarse sola la cerveza, que no precisa la levadura. O sea, el sulfuro se va solo, no es que sea algo que precise algo de levadura para eso. Creo que ahí respondí, lo de Lucio. Y después, Federico que pregunta, en el caso de la lager, ¿recomendás hacer el descanso si tuviera? No te entendí la pregunta. Sí, descanso de ese estilo en todas las cervezas, no solamente en lager. Yo lo hago en todas las cervezas, al menos. No sé ustedes, pero yo lo hago en todas las cervezas. En la lager, más que... En todos los estilos hago descansos de ese estilo. No sé si eso te responde, Federico, pero siempre, descansos de estilo, siempre. Y en lager, más que nada. Generalmente suelo hacer en ale. Sí, en los dos. En lager, mucho más que en ale, te diría más. Porque en lager en ale es mucho más rápido el descanso. Va como casi de paralelo el descanso de acetaldehído y de acetilo. Y en el caso de las lager, como que toma unos días más. Generalmente con 4 días está sobrado de descanso. Ya el cuarto día yo hago un test, lo llevo al microondas, lo pruebo, En el caso, creo que hay unos tests para hacer descanso de acetilo, pero salen muy caros y nadie lo hace. Se puede generar una burbuja más chica carbonatando en el córner por saturación sin piedra en varias etapas. Sí, es lo que yo hago en realidad, es eso, básicamente, pero en el madurador. Lo que hago nada más que conectar el tubo CO2 y dejarlo conectado, en mi caso esto, una semana. O lo que puedes hacer, si no, es darle directamente 2 bar que creo que los cornis aguantan, ¿no? Se puede dar 2 bar, dejarlo, esperar que baje, darle 2 bar de vuelta y ta. Y ya puede ser que quede. O darle 2 bar y un bar, o sea, cuando ves que ya no tenga más presión. Y ta. Lo que hay que cuidar es que después que carbonataste, que no te sobrecarbonate por la presión que queda en el corny o que se te descarbonate por tener baja presión. Generalmente, para la mayoría de estilos tradicionales, como este, por ejemplo, en carbonatación, con 0,6 bar a 0 grados centígrados, la carbonatación quedaría estable. O sea, después de que esté carbonatada la cerveza y llegaste
llegaste a la condensación deseada, manteniéndolo en frío a 0 grados, con 0,6 bar, quedaría estable. ¿Alguna otra pregunta? Si no, damos paso a Lucio. Sí, las sales, para que busco mis apuntes, de los cálculos que he hecho. Sí, era un blend de 70% de agua de ósmosis inversa o de agua destilada. Y después sería 2 gramos de sulfato de calcio y 3 gramos de cloruro de calcio cada 20 litros. Eso me daba, ya le digo porque la tengo acá, me daba 84 ppm de calcio, 14 ppm de magnesio, la alcalinidad como CCO3, 32, sulfato 79, cloruro 79, sodio 9 y alcalinidad residual como CaCO3 menos 36. Relación entre sulfatos y cloruros 1 a 0. Pues sí, 1 a 1. Debe ser. ¿Algo más? Si quieren saber sobre la charla o alguna duda, algo que ya no haya quedado claro. Pero 13 personas escuchándome. ¿Qué le paría? Sí, decime. Dale, me parece bárbaro. Dale, para que termine la transmisión.